La de ustedes. La verdad es que hablar de un tópico que tiene mucha relevancia actualmente es, digamos, un poquito controvertido en algunas áreas, porque al final del día hay muchas guías, y entre más guías, más confusas o más confusión tiene el médico que trata diabetes. La verdad es que al final la experiencia del médico, las características del paciente y todo lo que rodea ese expertise que cada uno de nosotros tiene, pues obviamente elige el tipo de fármaco a utilizar. La verdad es que al final, insisto, son muchas directrices que actualmente se manejan en diabetes y más en un grupo que desde mi punto de vista es heterogéneo, como son los ancianos. Para esta plática no tengo ningún conflicto de interés. Al final del día he dado charlas para varias industrias farmacéuticas, yo no soy empleado de ninguna de ellas, y la verdad es que he trabajado prácticamente en estudios de investigación para todos ellos. Esta es una diapositiva que a mí me gusta presentar porque al final del día establece, ya viene la nueva encuesta en camino, pero así nos están diciendo, espero que salga pronto, pero establece la realidad que hay en nuestro país en relación al diagnóstico de diabetes de los encuestados. Si ustedes ven esta gráfica, es muy interesante porque así como ha habido aumento por grupos de edad, entre más jóvenes ha habido un incremento sustancial de diabetes, la realidad es que a partir de los 59 años, si ustedes ven esta línea divisoria, como pueden observar que el porcentaje de sujetos, tanto hombres como mujeres, pues es muy diferente en relación a su contraparte, digamos en números reales y en forma porcentual. De tal manera que si ustedes ven entre 60 y 69 años, 27.7% de hombres encuestados tenían diabetes y vean 32.7% en las mujeres. Vean de 70 a 79 años, casi un 20%, casi un 30% en mujeres y 80 o más años, 12.5, 21.8. Es decir, si ustedes ven esta diapositiva, uno puede resumir que adultos con diagnóstico previo de diabetes en México, pues de 20 a 59 años el porcentaje es aproximadamente del 30%, pero de 60 a 80 años o más el porcentaje sube al 70.5%, es decir, abismalmente diferente. Sabemos que en grupos jóvenes se ha incrementado en forma importante, sobre todo en el grupo de niños y adolescentes, pero no le va a ganar en términos porcentuales a aquellos pacientes que tienen entre 60 y 80 años de edad. ¿Va a haber chamba? Va a haber mucha chamba. Yo le digo a los residentes que vamos a tener en los próximos 5 o 10 años un porcentaje cada vez más alto de pacientes que vamos a ver en la consulta. Si ustedes ven del grupo de 0 a 4 años, el porcentaje de consultas que se ven en México puede ser hasta del 70% por enfermedades o síntomas respiratorios. Vean ustedes cómo entre los 5 y los 19 años, 53, de 20 a 49, 25 y empieza a reducirse. Pero vean por diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, obesidad, a partir de los 50 años en adelante, la frecuente, si ustedes lo ven desde el punto de vista porcentual, 30, 33% después de los 50 años van a consulta por alguna de estas tres entidades. Y generalmente vienen en forma conjunta. Un paciente que tiene obesidad suele tener diabetes, un paciente con diabetes suele tener hipertensión y algún grado de enfermedad cardiovascular. Es decir, trabajo va a haber. El número de consultas es, ustedes vean, porcentualmente, si ustedes comparan enfermedades urológicas, enfermedades respiratorias, neurológicas o psiquiátricas, pues es un porcentaje importante, pero vean ustedes lo que es diabetes, lo que es obesidad y enfermedad cardiovascular. Es habitual. El consultas que se ven por estas tres entidades es pues realmente impresionante. Hay un artículo que salió ya hace un par de años, a finales del 2016, la verdad es que me llamó la atención,
porque ellos ven los números de pacientes que evaluaron. 1.400.000 sujetos con diabetes mellitus. Y lo que encontraron, ¿sí?, es que en Estados Unidos entre el 22 y el 38% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen arriba de 65 años, pero ¡oh sorpresa! Más de una tercera parte de estos están con subdiagnóstico, es decir, no está establecido el diagnóstico, porque están asintomáticos, si tenemos el punto de corte de más de 125 miligramos por decilitro. Pero la proyección es que en el 2050 se va a incrementar 4.5 veces el número de pacientes con diabetes por arriba de los 65 años de edad versus 2.5 veces en pacientes de menos de 65 años. Y esto tiene sentido porque ustedes saben que la pirámide poblacional va incrementándose. Entonces, bueno, es obviamente una de las características de esta entidad aparecer en sujetos por arriba de 50 años en su gran mayoría todavía. Vean ustedes cómo también evaluaron las comorbilidades en este estudio. Muy interesantemente, la comorbilidad, diabetes más hipertensión, diabetes más obesidad, diabetes más, el 95% no llega sola. Pero vean cómo en el 85% tienen dos comorbilidades, es decir, diabetes no es hablar nada más de glucosa, es hablar de lípidos, hipertensión, es decir, otras entidades que de repente uno deja a un lado. Y no es por ser glucocéntrico, pero creo que también esas metas de control hay que valorarlas muy bien en este tipo de pacientes. Vean, diabetes e hipertensión, 82%, diabetes y obesidad, 78%, diabetes más dislipidemia, 77%, diabetes más enfermedad renal, 24%, diabetes más enfermedad cardiovascular, 22%, pero estas tres entidades, diabetes, enfermedad renal y enfermedad cardiovascular, 45%. Es decir, sí hay pacientes con diabetes y generalmente vienen en conjunto con otras comorbilidades. Si lo comparan en grupos entre los 18 y 40 años o 65 más años, ven ustedes el porcentaje de pacientes, 70% tienen enfermedad renal o enfermedad cardiovascular aunada a diabetes mellitus. Es decir, exponencialmente, y ustedes lo pueden ver, significativamente mayor estas entidades o estas comorbilidades. Y bueno, si hablamos de enfermedad renal, que es una entidad que nos está absorbiendo recursos, y no sé si han pasado por todas las clínicas que hay actualmente para diálisis, están saturadísimas, ¿sí? Y en realidad vean microalbuminuria, en el grupo de 55 a 75 años, vean cómo se incrementa un 25%, si lo comparan ustedes con grupos hasta de 45 a 54 años. Vean enfermedad renal ya crónica, 35%, y vean la tasa de filtrado glomerular, 60 mililitros por minuto, cómo es hasta el 15%. Es decir, sí se va incrementando, vean ustedes, de acuerdo al grupo de edad, esta entidad que es socialmente, económicamente, en calidad de vida devastadora. Este es otro estudio que también me gusta presentar porque aquí evalúa enfermedad renal crónica y sus comorbilidades en 2.915 sujetos con diabetes. Y vean cómo en términos generales, porque hablan de todo el grupo en general, pues como la tasa de filtrado glomerular es de 22%, de menos de 60, menos de 45 el 10%, albuminuria, es decir, sí hay esa frecuencia de enfermedad renal, pero cuando lo comparan con sujetos por arriba de 65 años, vean cómo se duplica. Tasa de filtrado glomerular menos de 60 en el 43%, menos de 45 el 20%, albuminurias casi del 40-45%, enfermedad renal ya bien establecida 61%. Y algo importante es que hay una correlación en tiempo de evolución y empezar a tener hipertensión, retinopatía, enfermedad arterial coronaria, infarto agudo del miocardio y insuficiencia cardíaca. Es decir, entidades que, insisto, tienen un impacto económico muy importante. Este es otro suplemento del Diabetes Care, donde evalúa las características generales de pacientes por arriba de 65 años de edad. Y le pone estas características, fíjense, este grupo tiene y sigue siendo la de mayor tasa de prevalencia, la de mayor tasa de mortalidad, el grupo de salud más heterogéneo desde el punto de vista de funcionabilidad, cognitiva, motora, nutritiva. Establecen que en la mayoría de los ensayos clínicos los excluyen. ¿Y por qué los excluyen? Porque ya tienen daño renal, algunos tienen retinopatía, algunos tienen una disminución obviamente cognitiva, de tal manera que cuando uno evalúa ensayos clínicos
pues la verdad es que escogen pacientes muy bien seleccionados, que no tengan algún trastorno de ellos. Por eso, en realidad, muchos de los esquemas terapéuticos no se establece todavía muy bien la seguridad a largo plazo y se tienen que hacer subestudios después de haber lanzado al mercado algún medicamento. Para nadie es sorpresa que son múltiples las comorbilidades que tienen y otras situaciones, la famosa polifarmacia. Los pacientes tienen una gran cantidad de fármacos que pueden tener reacciones adversas o interacciones medicamentosas. Todo esto tiene uno que valorarlo y al final del día creo que es importante. Algo también que señala mucho este artículo es que las metas de control tienen que individualizarse inclusive entre este mismo grupo, porque son condiciones diferentes. Y bueno, al final cuando establecen otros datos interesantes, este grupo de arriba de 65 años de edad tiene la más alta tasa de amputación en extremidades inferiores, tienen entre 2 y 3 veces la más alta tasa de hospitalización en urgencias por hipoglucemia cuando lo comparan con pacientes con diabetes mellitus en general. El antecedente de infarto agudo al miocardio es 60% mayor. El 4 de cada 10 pacientes que acuden a fotocoagulación tienen más de 65 años. Entre el 1 y el 2% tienen ceguera, pero obvio, cuando tienen más de 80 años se incrementa el porcentaje al 11%. 35% reportan disfunción eréctil en ensayos clínicos y la tasa de cardíaca puede ser entre el 13 y el 25%, pero si están arriba de 80 años, vean cómo sube hasta casi el 50%. Es decir, son entidades que al final del día debemos tratar y que los hace, insisto, muy vulnerables a los esquemas actuales. Otros datos interesantes, solo el 30% de los pacientes de 70 años son totalmente funcionales, son términos que manejan ustedes mucho mejor que yo. El 30% tiene disfunción cognitiva y ellos hacen en este suplemento un examen cognitivo minimental que tiene sus pros, tiene sus contras, pero ellos establecen que el 20% tiene grado leve y el 10% tiene grado moderado o grave. El 56% tiene disfunción cognitiva y que no son capaces de manejar su medicación en forma adecuada. Esto es importante porque al final del día tiene que ver con adherencia. Y entre el 15 y el 40% presentan trastornos de la afectividad, preferentemente cuadros depresivos de intensidad variable, que a veces desafortunadamente uno como médico endocrinólogo no establece esa posibilidad en muchas de las ocasiones. Es un estado muy heterogéneo, sí. Yo creo que en los próximos, 20, 30 años mi compadre esté haciendo esto perfectamente bien, ¿sí? Porque es casi atleta, pero habrá algunos que no tanto lo podemos hacer. No sé si ustedes se acuerdan de un caso de una persona que corrió el maratón teniendo más de 85 años, ¿sí? Entonces, bueno, pues son condiciones que de alguna manera se dan. ¿O cuántos de ustedes tienen esta flexibilidad? ¿Sí? Pero al final del día, insisto, son cambios en estilo de vida que se tienen durante años y que creo que se nota la diferencia. Cuando uno está de repente en cómo hay pacientes que tienen esa capacidad de hacer actividad física a pesar de su edad, uno establece, caray, esta es una persona que ha hecho ejercicio y que se ha cuidado toda la vida. Pero desafortunadamente, insisto, es muy heterogéneo porque también hay algunos casos en los cuales uno ve al paciente tan deteriorado, pacientes que tienen diabetes, sobre todo tipo 1 o una diabetes intermedia, que llegan a los 50, 60 años con amaurosis, neuropatía de verdad impresionante, atrófica, sobre todo en extremidades inferiores, que de verdad, pues obviamente tiene una discapacidad muy importante para realizar una vida, digamos normal. Entonces, es un estado muy heterogéneo. El paciente... Claro. Ok. El paciente que tiene diabetes, vean cómo en realidad y que que es anciano, pues tiene varias presentaciones y esto pues, obviamente implica también pues todo un reto para el clínico, porque algunos de ellos están asintomáticos. ¿Cuántos de ellos están con glucosas de 130, 135 y perfectamente asintomáticos?
Pero habrá algunos que tienen síntomas inespecíficos, empiezan a tener algo de astenia, pérdida de peso, esa glucosura intermitente que obviamente son calorías y que empiezan a perder peso, pero empiezan algunos a tener sintomatología, es decir, ya síntomas osmóticos, infecciones urinarias de repetición, nos pasa con pacientes que tienen posmenopausia, algunos síndromes dolorosos por neuropatía, hemos encontrado pacientes que llegan por neuropatía y de repente tienen una diabetes ya de cierto grado de evolución, descompensación aguda, que en realidad la descompensación aguda la vemos más en etapas más tempranas, ¿sí? Sobre todo en DM1 o un DM2 que tiene hipertiroidismo o que tiene alguna alteración adicional, pero en el paciente anciano es poco frecuente, afortunadamente. Enfermedades concomitantes, esto es de lo más característico. Un gran número de nuestros pacientes que vemos en hospitales de concentración o llegan por un infarto o llegan por un evento vascular cerebral o una angina. Y la verdad es que hemos visto en un porcentaje muy alto de pacientes, y el CIMO de Epidemiología del hospital señaló recientemente que casi el 80% de los pacientes que acudieron el año pasado al servicio de urgencias por enfermedad cardiovascular tenían diabetes mellitus y más de 65 años. Y yo les puedo decir que más del 80% ni siquiera sabían que tenían diabetes mellitus. Llegaron por el infarto o llegaron por la enfermedad cardiovascular. Es decir, años de evolución, años de, digamos, glucosilación endotelial y no se dan cuenta. Entonces, bueno, esto es de llamar la atención porque esos programas de detección temprana, la verdad es que dejan mucho que desear en muchos lugares. Hablar estrictamente de glucosa, ¿qué tanto debemos llevar estos pacientes un control estricto? Ha sido tema de muchas controversias y de muchas pláticas. La verdad es que los pacientes con diabetes tipo 2 de larga evolución se dice que ya tienen enfermedad cardiovascular. Se dice que inclusive hemoglobinas glicadas por arriba de 5.86, si ustedes se la han medido, ya empieza a haber cierta alteración endotelial, empieza a haber riesgo cardiovascular. De tal manera que muchas veces hablamos de prevención secundaria. Sabemos que no hay beneficio, y eso está bien establecido, tener a estos pacientes con un control súper intensivo. Hay estudios, si ustedes los conocen, el ADVANCE, el ACCORD, el BAT, donde se ha establecido que si metes un paciente arriba de 65 años a un control estricto de glucosa, inclusive tiene mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque puede generarse más hipoglucemia, puede alterarse esa dinámica a nivel vascular y obviamente mayor riesgo de infarto agudo al miocardio y muerte por cualquier causa. Existe un posible aumento en el riesgo de muerte, no parece haber relación entre las terapias, es decir, porque mucha gente dice, no, es que le están dando insulina o le dieron un inhibidor de SGLT2, no hay relación con las terapias, es básicamente el someterlos al riesgo de tener 6.5%. Las posibles explicaciones es la velocidad en que uno quiere controlar al paciente, 2, cuando tienen hipoglucemia, y 3, parece ser que en el ACCORD estos pacientes ganaron mayor peso corporal y pudieron incrementar su riesgo cardiovascular de esa manera. La verdad es que no está establecido al 100% cuál es el factor más importante, pero parece que la hipoglucemia y las alteraciones que tienen estos pacientes, sobre todo nocturno, ocasionen ese tipo de problemas. Control estricto de glucosa, bueno, hay muchísimas posiciones desde el punto de vista de cardiología, desde el punto de vista de la Asociación Americana de Diabetes. La verdad, al final del día han establecido que aquel paciente que tiene discapacidad, con el término de anciano, vean cómo hemoglobinas glicadas deben de estar de 7 a 8%, está perfectamente bien, pero el que está discapacitado con que esté abajo de 8.5% está bien. Cuando un paciente que obviamente está con recién diagnóstico entre 40 y 50 años, probablemente la Asociación Americana de Diabetes establece 7%. Vean las glucosas basales, 80 a 120 en población general, en el anciano entre 100 y 140, discapacitado con que no suba más de 200, tranquilos, no pasa nada. Glucosa postprandial en la población general 180, anciano 180 a 200 y vean, con discapacidad menos de 240. No hay prisa, al final del día es otra la meta. Hablan mucho de categorías funcionales, si funcionalmente es independiente, si funcionalmente es dependiente, si es frágil o tiene demencia o inclusive está en una etapa final de la vida.
por alguna otra entidad, cáncer o insuficiencia cardíaca, enfermedad general que implica ya pocos meses de vida. Y vean ustedes cómo en términos generales, funcionalmente independiente, señalan el objetivo entre 7 y 7.5% en hemoglobina glucosilada, funcionalmente dependiente de otra persona entre 7 y 8%, frágil hasta 8.5%, demencia 8.5%, y cuando uno está en etapas finales de la vida, con que no tenga una hiperglucemia digamos sintomática, es decir, que el paciente no tenga más de 200, 250, está perfecto. Ahí ya el criterio de hemoglobina glicada pues no tiene que ver. Insisto, hay que individualizar los objetivos, hay que evaluar el estado funcional, todas las comorbilidades que el paciente tenga, sobre todo enfermedad cardiovascular, historia y riesgo de hipoglucemia, presencia de micro complicaciones, sobre todo a nivel de retina. La cantidad de pacientes con retinopatía ya después de los 65 años en nuestro país es de las más altas del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque cuántas veces no se aplican en forma correcta pues la insulina o se toman bien sus medicamentos. Entonces es algo que lo sabemos perfectamente bien. Fíjense cómo también establecen, según la guía de la IDF, que es imprescindible una valoración funcional integral. Ustedes lo hacen perfectamente bien. Nuevamente señalan que pacientes con integridad funcional, cognitiva y buena expectativa de vida, 7 a 7.5%. Si se acuerdan, el Colegio Americano de Endocrinólogos dice 6.5% en la población general. Como aquí ponen entre 7 y 7.5 a pesar de tener una integridad funcional, cognitiva y buena expectativa de vida. Cuando hay deterioro funcional o cognitivo o una esperanza de vida corta, vean cómo está entre 7.6 y 8.5%. En todos los casos, y eso se señala en todos los artículos, prioritario evitar hipoglucemia, inclusive la hiperglucemia sintomática que algunos de estos pacientes suelen tener. Esta es una tabla, fíjense, de visitas a urgencias y vean cómo la hipoglucemia es la causa más frecuente de hospitalización por emergencia endocrina. No es el hipertiroidismo, no es la diabetes insípida, no, en realidad es la hipoglucemia. Y vean cómo en términos generales es un porcentaje casi del 95%. Y bueno, no hay que dejar a un lado presión arterial, también es un tema controvertido con la nueva guía o con las nuevas recomendaciones que hacen la American Heart, pero bueno, yo creo que es razonable en algunos casos mantener presiones entre 140 y 90, en ancianos frágiles, bueno, tener cuidado con reducciones muy importantes. Ustedes saben perfectamente la implicación que es tener presiones arteriales muy bajas para riesgo vascular y cerebral. Debe evitarse presiones, insisto, muy bajas. En dislipidemia es otro apartado muy interesante porque, bueno, sabemos que las estatinas, a pesar de que el paciente tiene una dislipidemia leve o moderada o a veces inclusive es una normalidad en las cifras de LDL, sabemos que son LDL muy oxidables, sobre todo cuando tienen hiperglucemia. Entonces el uso de estatinas cada vez se recomienda más en la mayoría de las guías y inclusive como es prevención secundaria, los objetivos son muy estrictos en pacientes de alto riesgo, inclusive menos de 70 miligramos por decilitro. Sabemos lo que conlleva utilizar estatinas, la miopatía, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, hay que individualizar, pero tampoco se deben de excluir en la mayoría de los pacientes. Vean todos los fármacos que hay para diabetes mellitus. Y esto implica mucho riesgo y la verdad es que uno como especialista que llegan los pacientes muy toreados, uno se da cuenta que de repente al médico, sobre todo el de primer contacto, le da de repente, y ahí sí tiene a veces un poquito el sesgo de la industria en decir, no, lo mío que yo tengo es lo mejor. Aquí está lo mejor. Todos son buenos. Al final del día, si lo sabes seleccionar, desde mi punto de vista, todo tiene cabida en el paciente con diabetes, porque, pues, si ustedes ven, tenemos meglitinidas que se usan muy poco. De hecho, ya la industria ni siquiera los promueve, pero en un tiempo repaglinida y nateglinida se utilizaban mucho. Son fármacos que actúan como sulfonilureas, se requiere comida, pero se tiene que tomar antes del alimento. Es como un switch. El problema de estos fármacos, uno, es el costo, y dos, son poco potentes. Al final del día era mucho gasto para poca potencia. Y dos, el 90% de los pacientes se les olvidaba el horario de su ingesta. De nada servía tomársela después de haber comido porque no servían. Entonces creo que se dejaron de utilizar, pero ahí están todavía en el arsenal terapéutico.
Tiazolinedionas, bueno, queda la pioglitazona. A mí me tocó trabajar mucho con rosiglitazona en ovario poliquístico, en acantosis nigricans, y la pioglitazona tiene su nicho de pacientes. Acuérdense que pioglitazona es un fármaco que mejora resistencia a la insulina. Yo he visto pacientes con acantosis nigricans, inclusive una de ellas es hija de un oncólogo reconocido, y la verdad ya le habían quemado con láser un dermatólogo porque tenía terriblemente de veras acantosis. Y con la pioglitazona y metformina, bueno, se le aclaró la piel. La verdad es que para resistencia a la insulina, la pioglitazona se pinta sola. El problema de pioglitazona es que se retienen líquidos, se incrementa el riesgo de fractura, sobre todo distal, ¿sí? Porque hay hueso cortical, no es trabecular, y puede haber insuficiencia cardíaca. Entonces hay que seleccionar bien a nuestros pacientes, sobre todo los ancianitos. ¿Por qué? Por el riesgo de una insuficiencia cardíaca. Pero la pioglitazona todavía, aunque la han satanizado mucho, tiene un rol en el arsenal terapéutico del paciente con diabetes. Los inhibidores de alfa-glucosidasa son muy suavecitos, los inhibidores de alfa-glucosidasa. El problema es el disconfort gastrointestinal. Dicen por ahí, y decían cuando yo estuve en México estudiando mi especialidad, que en el metro se sabía quién tomaba carbosa. Sabrán por qué, ¿verdad? De alguna manera causaba mucha intolerancia gástrica, y la verdad es que al final del día se ha dejado de utilizar un poco por lo mismo, y en potencia, créanme que no es tan potente como uno pudiera creer. Tal vez para casos de prevención en diabetes, como lo demostró el Stop-NIDEM, sí era una buena opción, pero casi ya no se utiliza. Las sulfonilureas es así como el diablo ahorita de la película, el malvado, el que no se debe de utilizar. Desde mi punto de vista, nunca van a desaparecer. Desde mi punto de vista, se van a seguir utilizando, y desde mi punto de vista, quien lo sepa manejar, quien lo sepa utilizar, en potencia inicial nadie le gana. Ojo, el problema de las sulfonilureas es que, como no se saben manejar, tienen efectos muy rápidos, hay hipoglucemia y el paciente se desensibiliza y empieza a haber, obviamente, un daño pancreático muy importante. Pero no de embalde la OMS, inclusive la última revisión que hizo la IDF lo pone como la segunda opción terapéutica, por delante de muchos fármacos. Entonces, lo que muchas veces escuchamos de muchas personas de que son malas, ¿cómo es posible? Algunos cardiólogos, no, ¿cómo es que Escalante pone sulfonilureas? Se pueden poner siempre y cuando sean utilizadas de manera correcta, y además hay sulfonilureas de una clase y de otra. Entonces, creo que al final, sabiendo utilizarlas, no pasa nada. Aguas con hipoglucemias, porque sí es una realidad. Las biguanidas, pues tenemos metformina. La metformina, yo le veo un problema a metformina. 30% de los pacientes tienen intolerancia gástrica o pueden tener alteraciones digestivas. La vía de acción de metformina principalmente es glucólisis anaeróbica a nivel de intestino. Y acuérdense que se incrementa la cantidad de lactato. Si tienen un hígado dañado, aguas, porque el lactato se va a elevar. Y dos, si la tasa de filtrado glomerular está abajo de 30, también cuidado con metformina. Y creo que se abusa. Metformina, bueno, hasta en la sopa. Es más, ahorita nos van a dar metformina. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa metformina. Si ustedes se fijan, el dermatólogo, el ginecólogo, bueno, hasta la que hace lación en mi casa ya me dice, doctor, tómese metformina, es bueno para su pierna, ¿sí? Porque en realidad creo que abusan mucho de metformina, porque es muy noble, sí es cierto, pero también tiene su potencia y tiene su estadio, donde utilizarse, porque al final creo que no es buena, bonita, barata, pero bueno, si hablamos de potencia también tiene sus reservas. Inhibidores de DPP-4, como sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, alogliptina, linagliptina, ahí como que la gente dice, bueno, ¿cuál uso? ¿Cuál es la mejor opción? Yo voy a utilizar una, ¿qué me das tú que no me dé el otro fármaco? Y ahí creo que al final del día, si vemos lo de la función renal y la depuración que tiene la linagliptina, creo que es una buena opción, ¿sí? Pero acuérdense, insisto mucho en ello, cada paciente es diferente. Y dos, tenemos agonistas del receptor de GLP-1. ¿Saben cuánto se utilizan estos receptores en Estados Unidos? Las prescripciones van allá más arriba del 30%. ¿Saben cuánto se receta en México? Ni el 2%. ¿Por qué creen que sea? Costo. En México, algo que la gente no quiere ver, pero creo que sí lo ven, es costo. Si tú le das a un paciente algo que les cuesta trabajo comprar, porque ellos tienen una polifarmacia, te lo dejan, ya no lo van a utilizar. Y creo que estos receptores que son buenos, estos agonistas receptores GLP-1, el problema en términos generales es costo. Cuando uno les pregunta de repente, oye, ¿por qué no le bajas el precio? Dice, espérame, mi producto
es para una cierta clase social, no para todos. Ah, caray, bueno, saber quién te compra, es el 2%, ¿sí? Inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 es un boom. Actualmente les voy a decir por qué. Porque son los únicos que han demostrado en forma contundente que pueden disminuir el riesgo cardiovascular, por lo menos insuficiencia cardíaca y probablemente una disminución en el número de eventos en general de muerte cardiovascular. No lo hicieron con infarto ni enfermedad vascular cerebral, pero la verdad es que el disminuir el endpoint que son el MACE-3, yo creo que los hace muy atractivos por primera vez, junto un poquito con algunos de estos GLP-1 que también demostraron mejoría del riesgo cardiovascular. De tal manera que, bueno, estos fármacos son buenas opciones porque ustedes ven, no causan hipoglucemia, igual que metformina para el paciente que es anciano. ¿Qué es lo que dicen las guías de la IDF? Terapia de primera línea en pacientes que quieren tener entre 7 y 7.5%, metformina. Lo vuelve a señalar, metformina es buena, bonita y barata. Ojo, que no haya evidencia de insuficiencia renal u otras contraindicaciones, y acuérdense que la tasa de filtración glomerular debe estar arriba de 30, de 40 para evitar, insisto, la acumulación de lactato. Sulfonilureas, si la metformina no se tolera o está contraindicada, se puede utilizar una sulfonilurea de bajo riesgo de hipoglucemia. Ahí en ese caso, cuidado con glibenclamida. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios ha demostrado que glibenclamida, si ustedes ven esta diapositiva, tiene mayor riesgo de hipoglucemia que cloropropamida inclusive, que glimepirida, que glicacida o que glipizida. Entonces, si tenemos otras opciones, pues utilizar otra sulfonilurea que tenga un riesgo potencial de hipoglucemia significativamente menor. Este es el estudio de los veteranos, donde vean, hipoglucemia severa fue predictor para riesgo de muerte y eventos cardiovasculares. Obviamente correlacionó entre mayor edad, entre más hemoglobina glicada y entre más albuminuria, pero la verdad es que estudio lo pararon rápido porque vieron que el paciente que tenía hipoglucemia severa y que alcanzaba 6.5% tenía mayor riesgo de muerte, y fue mediáticamente impresionante porque yo me acuerdo que estaba en un taller en Minnesota y ese grupo de Minnesota, el 90% había alcanzado metas de control, tuvieron que parar el estudio y una llamadera de pacientes, oiga, no, descontróleme, porque la verdad es que están diciendo que el que esté muy bien controlado va a morir o se está muriendo. Entonces, como que hubo mucha controversia en cómo dieron la noticia, ¿no? Y creo que en parte fue porque la mayoría de ellos tuvieron hipoglucemia y riesgo cardiovascular. Vean los pacientes funcionalmente independientes que le llaman categoría 1, nuevamente la terapia de primera línea pudiera ser las glinidas, meglitinida, nateglinidas. Acuérdense que estos mejoran la hiperglucemia postprandial. Yo ya lo había comentado que son como las sulfonilureas, pero de acción muy rápida. El problema es que tienen interacciones con algunos betabloqueadores no selectivos, con las salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos, macrólidos e inhibidores de ECA. Entonces, por eso su uso está un poquito más limitado. Los inhibidores de DPP-4, desde mi punto de vista, ¿sí?, es una excelente opción terapéutica y hay que considerar ajuste de dosis de acuerdo al tipo de fármaco. Hay muchas controversias si debemos utilizar uno u otro fármaco. Linagliptina, la verdad es que tiene una excreción biliar intestinal y el bajo riesgo de hipoglucemia los hace muy atractivos. Si ustedes ven esta diapositiva, la mayoría de los otros inhibidores de PP4 tienen una excreción renal, por eso hay que hacer ajustes y actualmente se hacen ajustes. Ustedes ven, hay presentaciones de 50% de dosis, 25% de dosis de ellos, pero de linagliptina en realidad no se debe de hacer ajuste de dosis ni monitoreo adicional del fármaco, puesto que su excreción es biliar. Entonces, en el paciente anciano creo que es una buena opción terapéutica. Fíjense este estudio, cómo pusieron pacientes sin deterioro renal leve o deterioro renal moderado. Y vean que no importó el deterioro renal, en realidad la disminución en cuanto a hemoglobina glicada fue similar. Entonces, no se hace ningún ajuste y no se modifica realmente la potencia del fármaco, así tenga 30 o 60 mililitros por minuto. Y vean cómo entre los 50, 51 a 64, 65 a 74, más de 75 años, la capacidad que tiene para disminuir hemoglobina glicada es muy similar. Entonces, ese temor de utilizarlo en pacientes por arriba de 60, 70 años, pues con este tipo de estudios, la verdad es que se toman como de alta seguridad. ¿Qué pasa en pacientes con terapia de segunda línea? Uno puede utilizar una combinación, y vaya que hay muchas combinaciones, pero puede utilizar metformina más sulfonilurea.
que puede ser glicazida o glimepirida a dosis bajita. ¿Por qué? Porque acuérdense que el riesgo de hipoglucemia se incrementa. También se puede utilizar metformina con inhibidores de DPP-4, especialmente los que vienen con linagliptina. Tiazolinedionas, el riesgo de hipoglucemia es muy bajo, pero ojo, cuidado con el edema. Hemos visto pacientes muy sensibles y necesitan un diurético por ese edema. Suben de peso, aguas con la insuficiencia cardíaca y las fracturas. Se incrementa casi un 20-25% las fracturas distales. Las insulinas basales, miren, hay personas, y ahorita voy a mostrarles un estudio, donde utilizando una insulina basal análoga a dosis baja, ajustando dosis de acuerdo a monitoreo, les va muy bien. Utilizar Degludec, utilizar esta insulina Glar de 300 unidades, que es Toujeo, la verdad es que puede en un momento dado disminuir el riesgo de hipoglucemia. Los agonistas de GLP-1 son buenas opciones, pero bueno, hay que tener cuidado con algunos eventos pancreáticos. Sabemos que en algunos lados se hacen algunos ajustes de acuerdo a la función renal, no está muy bien estudiado en poblaciones mayores de 70 años, entonces bueno, se pueden utilizar por el bajo riesgo de hipoglucemia, pero el costo limita mucho su adherencia a largo plazo. Este es el estudio que yo les comenté, y simplificaron un régimen de insulina en pacientes por arriba de los 65 años, y obviamente utilizaron insulinas basales de esta nueva generación. Y la verdad es que, bueno, vean cómo las características de los pacientes en promedio era de 76 años, 23% vivían solos, 25% tenían disfunción cognitiva, 40% tenía depresión, 26% tienen historia de caída en los últimos 6 meses, que es algo que también es un tema que ustedes también lo manejan muy importantemente. Pero vean cómo cuando hacen el ajuste de un esquema de insulina basal una vez al día, el 60% de los pacientes nada más necesitaron un solo agente adicional a la insulina basal, es decir, retiraron los demás fármacos, la gran mayoría. El 40% necesitaron 2 agentes y solamente uno de este número de pacientes requirió 3 agentes. Se reducen dosis tanto de los fármacos como de la insulina 40% después de la simplificación, y la tasa de hipoglucemia generalmente, o al menos en este estudio, fue 70% menor. Entonces, bueno, ahí mismo en este artículo señalan cómo ir dosificando la insulina de acuerdo al monitoreo de ayuno, etcétera, pero la verdad es que es muy fácil y, insisto, no hay que tratar de llevar al paciente a menos de 6%. Vean cómo tenían hipoglucemias previas, ¿sí? 5 meses en promedio 111, después obviamente se reducen considerablemente, entonces creo que al final del día sí les va mejor. Vean con liraglutide, este es un agonista de GLP-1, vean cómo liraglutide tiene menos riesgo de hipoglucemia inclusive que la glimepirida. En monoterapia o con metformina o con rosiglitazona, que en este caso sería pioglitazona, metformina, como en términos de hipoglucemia es poco frecuente, y cuando uno quiere tener menos hipoglucemias, menos ganancia de peso y un buen control, pues generalmente la liraglutide es un buen fármaco, insisto, poco estudiado desafortunadamente en pacientes por arriba de los 70 años. Hay una terapia de tercera línea, que es una terapia triple. Entre más complicado hacemos obviamente algoritmos, más difícil que el paciente lo siga, y sabemos que habrá pacientes muy poco frecuentes que utilicen pues obviamente insulina basal con bolos, que ya significa poner un bolo de insulina ultra rápida en la mayor ingesta de alimento, o bien 3 veces al día. Es muy difícil que un paciente, insisto, de esas características, a menos que de verdad tenga una reserva pancreática muy pobre o sea un DM1 que haya logrado vivir por arriba de los 65-70 años, que sí hay algunos casos, insisto. Las insulinas premezcladas, los agonistas de GLP-1, cuidado con los efectos secundarios gastrointestinales porque disminuye el vaciamiento gástrico y se distienden. Inhibidores de SGLT2 son poco estudiados, aunque hay un subgrupo de pacientes que lo han utilizado, pero insisto, pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular por arriba de 45 mililitros por minuto, porque si no, estos fármacos no actúan. De tal manera que se pierde ese efecto porque actúan a nivel tubular, no es que sean tóxicos. Este tipo de pacientes que utilizan estos inhibidores de SGLT2 depletan volumen, y si el paciente está utilizando diurético, incrementa el riesgo de, obviamente, síncope, y otra situación que se ha visto, amputación de miembros pélvicos. Hay una correlación entre uso de estos fármacos, uso de diuréticos, ¿sí?, y aumento del riesgo
2.5 veces más para amputación de miembros pélvicos. ¿Por qué? Porque hay robo vascular o porque hay disminución en la perfusión sanguínea. Pero es un estudio que acaban de reportar y es un poco más para canagliflozina, para Invokana, que para los otros dos fármacos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Infecciones geniturinarias, acuérdense que son fármacos glucosúricos y pueden incrementar un poco el riesgo de infecciones vaginales en las mujeres o a nivel urinario en los hombres. Entonces hay que tener cuidado. Osteoporosis se ha visto en pacientes que tienen uso de canagliflozina, probablemente porque hay receptores también a nivel trabecular de SGLT2, hay algunas alteraciones en la absorción de calcio, PTH, y por eso se ha incrementado el riesgo de osteoporosis. Entonces, como ven, hay que tener mucho cuidado con alguno de estos fármacos. Funcionalmente dependiente, bueno, los principios son en la categoría 1, cuando se prescribe un agente hipoglucemiante oral, elegir uno con un bajo potencial de hipoglucemia, utilizar un régimen de insulina de bajo riesgo de hipoglucemia, prefieran una insulina basal, sobre todo las de última generación. Hay que evitar regímenes complejos y de mayor carga de tratamiento para el paciente, reducir riesgo de errores de medicación e interacciones. Y bueno, vean, cuando el paciente es frágil, el objetivo ya es de entre 8 y 8.5%. Destinales, por ejemplo, metformina o un agonista del receptor de GLP-1. La insulina puede proporcionar beneficios anabólicos, nada más hay que tener cuidado con las hipoglucemias y evitar esquemas complejos. Cuando hay demencia, el objetivo de hemoglobina glicada es hasta 8.5, cuidados. Ahí los familiares deben de estar educados, ahí sí deben de llevar un curso, como lo hacen ciertas instituciones en otros países, para reconocer los indicadores clínicos de hipoglucemia. A mí me llamaba la atención que en un lugar de descanso, de repente a las 12 del día había un paciente que sudaba. No, lo sacaban al sol. Es que tiene frío. No, hombre, ¿cuál frío? Unas hipoglucemias de 40, 50 al pobre paciente. Entonces, en realidad, hay que reconocerlas las hipoglucemias, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, al final de la vida, pacientes que están en etapa terminal, la verdad es que el objetivo es evitar hiperglucemia sintomática. Hay que tener precaución con hipoglucemias, hay que tener precaución con hiperglucemias sintomáticas. Muchas veces los pacientes ya no ingieren alimentos, se puede utilizar microdosis de insulina para tratar de evitar que ese hígado produce glucosa o la sepsis, etcétera. Hay gente que pone la infusión intravenosa, están en hospitales, si están en casa mejor subcutánea, aunque la perfusión es más deteriorada, pero bueno, en realidad aquí no hay que hacer maniobras que ustedes saben, tratar de tener glucosas ya de 100, de 90, de 80, con que no tenga hiperglucemia sintomática. Al final del día, vean ustedes todos los esquemas de tratamiento que hay. Y cuando me preguntan a mí, sobre todo los recientes, doctor, ¿cuál es su tratamiento ideal? Depende del paciente, depende de las características inclusive económicas del paciente. La experiencia que tenga el paciente en utilizar fármacos, las características de comorbilidades que tenga, muchas cosas evaluamos para elegir un fármaco. Vean cómo algunos tienen riesgo de hipoglucemia y no lo voy a escoger. Algunos de ellos pueden aumentar de peso, pues hay que considerarlos porque es un aspecto importante para algunos pacientes. Algunos de ellos tienen inclusive efectos sobre presión arterial. Algunos de ellos te lo puedes tomar una vez al día, pero otros van a ser 3 veces al día. Y hasta en eso la adherencia se modifica y ustedes lo saben. ¿Qué pasa con las contraindicaciones? También son muy importantes. Si el paciente tiene falla renal, si tiene falla hepática, si tiene intolerancia gastrointestinal, si tiene riesgo de pancreatitis, si tiene hipoglucemia, si el paciente tiene antecedentes de familiares de cáncer de vejiga, si tiene riesgo de fractura. O sea, al final uno tiene que ver los efectos adversos o contraindicaciones y sobre todo, si ustedes ven, la mayoría de ellos te baja lo mismo en hemoglobina glucosilada. Al final del día podrán ser muy potentes las sulfonilureas al principio, pero después del tiempo se iguala el potencial de hemoglobina glucosilada casi todos los fármacos. Tal vez los menos potentes sean las glinidas y un poquito los inhibidores de alfa-glucosidasas. Lo que yo les comento en este caso a mis residentes es que estas dos opciones, los inhibidores de PP4, que tienen efecto neutral, no causan hipoglucemia, se toman una vez al día, son muy prácticos, o inclusive los inhibidores de SGLT2, que te bajan de peso, bajan presión arterial, es una vez al día, nada más que deben de tener una tasa de filtrado glomerular arriba de 40, 45 para que sean útiles, si no se pierde el efecto. Entonces vean todas las opciones que hay, todas son buenas, al final del día depende las características del paciente. Este es un caso clínico
que tenía varios, presenté pero la verdad es que este es un paciente de 70 años que hace 6 años le diagnosticaron isquemia miocárdica, se hizo un estudio de evaluación anual sin síntomas claros de angina, le realizaron la cirugía con una colocación de 3 bypass coronarios, la fracción de eyección reducida, los estudios preoperatorios con una glucosa de 131, le iniciaron dieta y actividad física de acuerdo a sus condiciones, obviamente, y hace 3 años, vean, la hemoglobina glicada 8.5, le indicaron pioglitazona, le indicaron metformina por el riesgo de hipoglucemia que se minimiza, y de hace 2 años se controla con linagliptina y metformina. 2.5 sobre 8.5. Las hemoglobinas glicadas fluctúan 6.9, 8.3. Acuérdense que un paciente que tiene riesgo coronario no hay que ser a veces tan estricto. Y bueno, vean ustedes cómo de repente el paciente empezó a incrementar hemoglobina glicada y en vez de retirar el fármaco le agregan un inhibidor de SGLT2. Se sospechaba en insuficiencia cardíaca. Este tipo de fármacos disminuyen 40% el riesgo de insuficiencia cardíaca y bueno, al final también tiene un efecto para disminuir la albuminuria. El paciente en realidad tuvo buena respuesta. En diabetes yo lo que digo es no retirar, mejor agreguen. Al final del día se pierde el poco efecto que tiene en potencial de hipoglucemiante, porque el estar retirando y dar otro fármaco no crean que van a tener una potencia significativamente mayor. Y es lo que yo les digo. Estos fármacos SGLT2 en la mayoría de los estudios ha demostrado disminución entre el 52% de toda causa de muerte y vean 33% menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y esto se presentó en San Diego el año pasado. Y bueno, yo creo que para seleccionar el tratamiento en el paciente anciano con DM hay que categorizar el estatus clínico y metabólico, hay que ver la expectativa de vida, su capacidad funcional, motora y cognitiva, si es dependiente o independiente, y todas las complicaciones que pudiera tener si tiene muchos años de evolución. Enfermedad cardiovascular, nefropatía, neuropatía, retinopatía o el estado nutricio. Y el tratamiento concomitante, qué interacciones o adherencia pudiera tener. Acuérdense que habrá casos en los cuales hay que tratar de tener al paciente entre 7 y 7.5% y algunos probablemente un poquito más relajados, 7.6 a 8.5%. En resumen, primera línea, metformina, inhibidores y sulfonilureas evitando glibenclamida. Segunda línea, inhibidores de SGLT2, tiazolidinedionas, agonistas del receptor de GLP-1 o insulina basal, ¿sí? Que insisto puede entrar también acá si el paciente tiene un grado de descontrol muy importante, o inclusive terapias combinadas. Uno puede hacer combinaciones a dosis bajita de metformina, inhibidores de DPP-4 con sulfonilureas, con tiazolidinedionas, con inhibidores de SGLT2, con agonistas del receptor de GLP-1 o insulina. Yo creo que hay que evitar esquemas complejos. Se puede utilizar insulina premezclada a dosis bajas, que la hemos utilizado en algunos casos, pero basal bolo, el esquema que se utiliza en DM1 en terapia intensiva, es poco frecuente. Realmente son muy pocos los pacientes por arriba de 70 años, 65, que lo hemos utilizado. Y como dice la OMS, hay que añadir vida a los años. Y este concepto que ustedes también lo utilizan muchísimo es fundamental, que a diferencia de la duración de la misma, son un conjunto de condiciones que hacen feliz, agradable o satisfactoria la vida, y estos factores que salud, vivienda, capacidad decisional, alimentos, cultura, amistad, diversión, humor, entorno saludable, ingreso, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es dar sentido a la vida y sentirse protagonista de la propia existencia. Entonces, insisto, a veces queremos ser muy glucocéntricos, bajar la glucosa tal vez a menos de 100 miligramos por decilitro. Actualmente creo que esto ha ido cambiando y la mayoría de las guías te dicen individualiza. Individualiza, usa tratamientos que de acuerdo a las características del paciente, insisto, en lo económico puede utilizar, y al final del día que alcance metas de acuerdo a su grado de funcionabilidad. Creo que esto es el mensaje que el día de hoy les quiero dar. Creo que es la última diapositiva. Cualquier duda, cualquier no sé, algún apoyo en relación a la bibliografía que utilicé, estoy a sus órdenes. No sé si tengan alguna duda. Sí, doctor, primeramente de mi parte desearle una pronta recuperación. Gracias por... Ya mero. No, si no vengo, olvídese. Su experiencia y en segundo lugar felicitarlo por tan brillante y clara exposición, sobre todo basado en la realidad de lo que está pasando mucho de ello en los Estados Unidos,
pero realmente yo al estar viendo lo que nos estaba proyectando, realmente en nuestro México no estamos tan separados de esa estadística, al contrario, bueno, con los índices de obesidad que estamos manejando y la problemática propia de la etnia, estas estadísticas y esto que ha presentado va muy acorde realmente a nuestra realidad, y como bien dice, esto es un boom, y hoy por hoy las enfermedades crónico-degenerativas están imperando, y por el aumento en todo lo que sabemos, la sobrevida, la inversión de la pirámide poblacional y todo, realmente va a haber mucho trabajo, como usted lo dice. Así es. Que demanda de que cada día estemos mejor preparados y mejor enterados de cómo se están manejando las cosas, y qué mejor de una manera tan simplista como usted lo dejó ver, tan clara. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y tiene razón. En realidad, digo, es mucha información y en 40 minutos, 30 minutos es difícil poner todos los datos que tenemos, pero algo que también de repente nos llaman la atención en los foros internacionales es que desafortunadamente México es uno de los países que peor control metabólico tiene. En términos generales, las tasas de mortalidad por diabetes, por mucho, es la más alta en toda Latinoamérica. Y por mucho, desafortunadamente, lo que es educación al paciente con diabetes deja mucho que desear. Si ustedes le preguntan actualmente a la mayoría de sus pacientes por qué les dio diabetes, les apuesto que más del 50% dicen todavía que fue por un susto. Que fue por un susto, ¿sí? O porque perdieron las chivas, ¿sí? Pregúntenle a mi compadre, casi se hace diabético, ¿sí? Pero al final del día creo que cuando uno ve las estrategias que han utilizado otros países, desde que el paciente tiene diabetes, desde todo el programa que hay en educación, y no solamente al paciente, a los familiares les va mucho mejor. De verdad, he visto pacientes que tienen una expectativa de vida en diabetes, bueno, es diametralmente diferente el europeo, sí, promedio, que el mexicano que tiene diabetes. La diferencia es alrededor de 15 años. En esa estamos. Y cuando vamos a los foros, dicen, bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen tan mal grado de control? Y hay muchos misticismos. Ustedes saben que utilizar insulina en forma temprana, oportuna, es muy difícil en México, porque hay muchos mitos en relación a insulina, ¿sí? Tiene que ver también mucho, ¿no? Sí, mucho. Insisto, de repente, bueno, y lo señalo con los fármacos, porque si uno puede utilizar algún fármaco, independientemente del costo, pero que le vaya bien al paciente, de repente el paciente ve en forma inmediata el costo en ese momento, pero no ve a largo plazo que puede ahorrarse en complicaciones, en hipoglucemias, menor probablemente riesgo cardiovascular, menor nefropatía. Entonces, como que nos falta mucho el análisis farmacoeconómico de los nuevos fármacos para poder aterrizarlos en la mayoría de las guías que tenemos en México. A nivel de seguridad social o institutos de salud, muchos de estos fármacos no los tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, pues trabajamos con lo que se tiene. Yo creo que al final una buena parte de los pacientes pueden ser bien manejados con lo que tenemos, pero habrá algunos casos especiales que se pueden utilizar las nuevas estrategias perfectamente bien y no las tenemos. Entonces creo que hay que trabajar mucho, pero sobre todo en el aspecto de educación. El aspecto de educación es básico, y el 90% de los pacientes, por ejemplo, los grupos que mejor control metabólico tienen, independientemente de la edad, son aquellos que tienen mayor grado de educación. No es cuestión monetaria. Al final, los grupos que han trabajado en las clínicas que tienen múltiples disciplinas son los que mejor le van. Y aquí en México, trabajar en forma multidisciplinaria nos cuesta mucho trabajo, a nivel institucional y a nivel privado, porque al final del día como que el paciente lo ve como un negocio. No, ¿cómo me manda con el oftalmólogo si yo veo bien y es negocio? O ¿cómo me manda con el nutriólogo? ¿Cómo me manda con el psicólogo? O sea, como que de repente le cuesta a uno un poco de trabajo generar ese trabajo en conjunto o en equipo, y en México desafortunadamente no se trabaja en conjunto en la mayoría de las ocasiones. Para una enfermedad que es multifactorial sería fundamental, ¿sí? Pero educación, hay que pegarle a la educación. ¿Cuánto se hace el monitoreo de los pacientes con diabetes? La verdad es que es un porcentaje muy bajo. Así como está establecido en las guías, no es más del 10-15%. ¿Cómo establecer un programa? Hoy llegó una paciente, por ejemplo, que ya tiene una retinopatía severa, ya está en amaurosis de uno de sus ojos, y me la manda un oftalmólogo. Bueno, tenía 20 años de tener diabetes, y si acaso se había checado 2 veces en su vida la glucosa, era mucho, ¿sí? Es decir, se adaptan. Ellos pueden estar con 300, 400 felices de la vida. Llega el momento en que hay una adaptación increíble.
Y en términos generales, ¿cómo resolver ese problema ya? Es irreversible, esa paciente no va a ver. Entonces, bueno, pues sí da tristeza porque al final del día son pacientes que en teoría tendrían que tener una calidad de vida mucho mejor y no la están teniendo. Y la verdad es que ahorita le hacen más caso al vecino, al compadre, al amigo, que al propio médico, ¿sí? ¿Cuántas veces la receta no la cambian o la modifican? Entonces, creo que sí trabajar culturalmente o educacionalmente nos hace falta muchísimo en México, muchísimo.